Buenas tardes a todos. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, hoy vamos a realizar la ayudantía número 4, correspondiente a la prueba número 1 de Fundamentos de Economía, la cual tiene como tema la elasticidad. Entonces, la elasticidad se define como la sensibilidad, entre paréntesis el cambio, que sufre una variable a causa de los cambios experimentada por otra. O sea, tengo una variable A y una variable B, dado que cambia la variable A, cómo este cambio está afectando a la variable B. Eso es la elasticidad en pocas palabras. En el curso vamos a estudiar tres criterios diferentes de elasticidad, siendo el primero de ellos la elasticidad precio de la demanda, la cual, tal como dice su nombre, relaciona la cantidad consumida de un bien con el precio. ¿Ya? Entonces, para poder partir trabajando, tenemos acá la función de demanda. La función de demanda que está dada por la cantidad demandada es igual a un A menos un B por un precio, ¿ya? Siendo obviamente el QD, como les mencionaba anteriormente, la cantidad, el precio que tiene este bien en el mercado como P, y el A y B son constantes matemáticas que aparecen por ahí y que también pueden ir cambiando obviamente, ¿ya? Y también puedo trabajar la función de demanda, por otra parte, como la función inversa de la demanda, que es dejar al precio en función de la cantidad y no a la cantidad en función del precio. Entonces acá tenemos otra representación que es la función inversa de la demanda. Bueno, entonces una vez ya tenemos esto, lo que busca la elasticidad precio de la demanda es finalmente medir, dado que hay una variación en el precio, porcentual en el precio, cómo va a cambiar porcentualmente la cantidad. ¿Ya? Eso es lo que busca la elasticidad precio de la demanda. Entonces, este término que está acá a la izquierda, lo puedo reescribir como el valor absoluto de la derivada de la cantidad con respecto al precio por el precio dividido en la cantidad, siendo este precio dividido en cantidad dos valores constantes, ¿ya? Que obviamente pueden hacer cambiar a la valor de la elasticidad, ¿ya? Porque va a depender desde qué punto voy a estar tomando de la función de demanda al evaluar la elasticidad precio de la demanda. Entonces tenemos casos para el caso de la elasticidad precio de demanda, que el caso 1 vendría siendo en la situación en la cual el valor me dé mayor a 1. Cuando me da mayor a 1, me encuentro en un tramo elástico. Si es que obviamente obtengo un valor igual a 1, me encuentro en un tramo unitario. Y si obtengo un valor menor a 1, me encuentro en un tramo inelástico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cada uno de estos casos? Si estoy en el tramo elástico, lo que está pasando aquí es que dado que hay una variación en los precios, entonces la variación porcentual en magnitud que está sufriendo la cantidad va a ser mayor, ¿ya? O sea, en pocas palabras estoy diciendo que el precio está afectando más de lo que debería a la cantidad, ¿ya? Se está viendo fuertemente afectada la cantidad por una variación en los precios. Y es por eso que la variación porcentual en la cantidad va a ser mayor a la variación porcentual en los precios para el caso de los tramos elásticos. Para el caso de los tramos unitarios, en donde la elasticidad era 1, sucede que la variación porcentual de la cantidad va a ser igual a la variación porcentual que pasen los precios. Ya van a estar exactamente en la misma magnitud, ambos. Y si me encuentro en el tramo inelástico, pasa que la variación que se produce en los precios puede afectar poco o casi nada a la variación de las cantidades. Y en este caso tengo bienes que son un poco más estáticos, más cercanos a ser bienes de primera necesidad, en donde obviamente la variación del precio afecta en menor magnitud a la variación de las cantidades. Y finalmente tenemos dos casos que son dos casos extremos, que primero que todo están los bienes perfectamente inelásticos, el tramo perfectamente inelástico, que esto quiere decir que estoy en presencia de un bien rígido que independiente de los cambios que puedan haber en los precios, no va a cambiar en su cantidad consumida. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, la insulina. Ya, la insulina en los diabéticos. Si los diabéticos dejan de consumir insulina, esto puede ser perjudicial para su salud y por ende pueden fallecer. Entonces ellos necesitan constantemente el tener insulina y independiente del precio, van a tener que estar consumiendo la misma cantidad. Entonces en ese caso ahí tenemos un ejemplo de un tramo perfectamente elástico. Y para el caso de los bienes perfectamente elásticos, acá sucede que el valor de la elasticidad precio de la demanda es infinito, y esto pasa en el caso que obviamente que no hay variación en los precios, y independiente que no hay variación en los precios, hay variación en las cantidades. ¿Ya? Y esto pasa cuando estamos en presencia de muchos sustitutos que ofrecen el mismo bien o el mismo servicio con el mismo valor para el cliente, etcétera, y son por ende sustitutos casi perfectos. Y en esa situación, que me encuentre en un tramo perfectamente elástico, está pasando eso, ya que voy a tener muchos sustitutos en ese caso. Entonces, en ese caso, puede cambiar el consumo, como decía anteriormente, sin cambiar los precios, porque el cliente puede estar prefiriendo otro tipo de producto porque es mejor, etcétera.
acá podemos ver gráficamente cada uno de los tramos. Tenemos el tramo perfectamente inelástico, que es sin pendiente, la curva de demanda sin pendiente. El tramo inelástico ya empezamos a observar una pendiente un poquito más pronunciada. Después, obviamente, unitario hay una mayor pendiente también. Después el tramo elástico ya se puede ver cómo está mucho más acostada, en ese caso como la pendiente es mucho más grande, está más inclinado el tema, hay mucho más pendiente. Y finalmente cuando está acostado podemos ver que la pendiente es infinita, ¿ya? Y este es el tramo de perfectamente elástico, que es el de acá. Y ahí si se dan cuenta, obviamente, el precio puede variar, o sea, el precio no varía, pero las cantidades pueden ir variando. De todas formas, y acá el precio puede cambiar, pero las cantidades se van a mantener. Esos son los de extremos. Después tenemos el segundo tipo de elasticidad, que vendría siendo la elasticidad cruzada de la demanda, que la elasticidad cruzada de la demanda lo que busca relacionar la cantidad demandada de un bien X con el precio de otro bien, ya que puede ser un bien Y, un bien Z, ya, pero es un precio que no es el mismo del precio de bien X. En este caso, ¿por qué existe la elasticidad cruzada de la demanda? Porque esta nos permite definir las relaciones existentes entre los bienes. O sea, puede decir si X e Y, por ejemplo, cumplen una relación de bienes complementarios, en ese caso son bienes que se consumen en conjunto, o cumplen una función de bienes sustitutos, en el cual se estén sustituyendo porque buscan cubrir la misma necesidad, o puede decir que sean bienes independientes, que no hay relación entre ellos, entre los casos. ¿Ya? Entonces acá, la elasticidad cruzada de la demanda, que relaciona los bienes, la elasticidad cruzada de la demanda, obviamente el precio del bien está dada por la variación porcentual en la cantidad del bien X, dividido en la variación porcentual del precio, pero de un bien Y. Y ahí eso se puede reescribir como la elasticidad cruzada de la demanda, como la derivada de la cantidad, pero con respecto al precio de Y, por el precio de Y dividido en la cantidad, siendo el precio de Y y la cantidad dos valores que se van reemplazando y que pueden hacer variar al valor de la elasticidad, ya porque esto obviamente dependen del punto que yo quiero tomar de la función de demanda. Entonces, obviamente, al igual que la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda cuenta con situaciones y casos. El primer caso es en el caso de bienes complementarios, en donde la elasticidad cruzada de la demanda es menor a cero. Si es menor a cero, entonces nos encontramos en situación de bienes complementarios, que pueden ser como ejemplo la benzina y el auto, el azúcar y el té, por ejemplo, el café y el agua, disculpa, era en realidad la verdad la analogía, pero el azúcar y el té igual puede servir. Y eso, bueno, hay más tipos de bienes complementarios que se consumen en conjunto, pero eso sería una idea de bienes complementarios, como la del auto, la principal. Los dos zapatos también sirve, un zapato no se usa solo, sino que uno usa un par de zapatos. Ese es otro ejemplo. También tenemos los bienes que son independientes, los cuales no tienen ninguna relación entre ellos. Y también tenemos cuando es mayor a cero la elasticidad cruzada de la demanda, los bienes sustitutos, como ejemplo Pepsi, Coca-Cola, Burger King, McDonald's, ya, o sea, ofrecen el mismo bien, servicio, en este caso Pepsi y Coca-Cola ofrecen una gaseosa que es de similares condiciones, de similar sabor, y por ende son bienes sustitutos, porque o compro Pepsi o Coca-Cola, ya, están cubriendo la misma necesidad en el fondo, ya por eso son bienes sustitutos. Y acá tenemos casos extremos como el de complementarios perfectos, que en el caso de estos son bienes que necesitan consumirse en conjunto, pero además su totalidad se tiene que consumir en conjunto, ¿ya? No es que, por ejemplo, 3/4 de estos sean necesarios para consumir el total de otros, sino que en la misma proporción son necesarios. Y el sustitutivo perfecto es que finalmente acá tengo la condición en que tengo dos productos que efectivamente están cubriendo la misma necesidad, con el mismo valor, el mismo precio, las mismas funcionalidades y le entregan el mismo todo al usuario. Entonces en ese caso no tengo como diferencial desde el punto de vista de las características, como de la calidad, cuál quedarme, porque finalmente es el mismo producto. Después, como tercer ejemplo de elasticidad, tenemos la elasticidad renta de la demanda, que la elasticidad renta de la demanda relaciona la renta con la cantidad consumida, ya por parte de los consumidores. En ese caso, la elasticidad renta de la demanda va a estar definida como la variación de la cantidad demandada dividido en la variación de la renta. Ya, o sea, dado que yo cambio la renta, ¿cómo voy a cambiar el consumo de los bienes X en este caso? Ya, entonces, esto también se podría traducir matemáticamente como la elasticidad renta de la demanda, escrita como la derivada de la cantidad con respecto a la renta, por la renta dividido en la cantidad, siendo la renta una constante, obviamente, y la cantidad igual una constante, que es una curva que pertenece a la función de demanda, y que pueden hacer variar la posición de la elasticidad renta a la demanda. Entonces, los casos para la elasticidad renta a la demanda
son el caso en el cual es menor a cero, siendo menor a cero el caso en donde tengo una relación de bienes inferiores. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que yo aumento la renta, o sea, estoy consumiendo menos bien. Eso es lo que me dice bien inferior. Más renta, menor consumo. Para el caso de que la igualdad sea cero, tenemos bien independientes, o sea que no tienen ninguna relación. En un ejemplo entre la renta y el consumo puede ser el aire, ya porque el aire, por ejemplo, independiente de que yo tenga mucha renta o poca renta, lo voy a estar consumiendo en las mismas cantidades. Y también como tercer ejemplo tenemos el tema de los bienes normales, que los bienes normales cuando la elasticidad renta a la demanda es mayor a cero. Y en ese caso tenemos que nos encontramos hasta la situación de bienes normales, ¿ya? Y entre los bienes normales, que pueden ser mayor a cero, estos dos de aquí, tenemos aquellos bienes que están entre cero y uno, que son solamente bienes normales, pero no de lujo, como bienes de consumo, papas fritas, por ejemplo, comida, etcétera, muchas cosas. Y después, si es que la elasticidad cruzada, o sea, disculpa, la elasticidad de renta de la demanda es mayor a 1, que también es una situación de los bienes normales, tenemos bienes de lujo, como por ejemplo la Play, un auto, una tele, HD, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante, como recordábamos, tenemos los bienes inferiores cuando la elasticidad renta la demanda es menor a cero, y tenemos los bienes normales cuando la elasticidad renta la demanda es mayor a cero. Y dentro de la elasticidad renta la demanda mayor a cero de los bienes normales, tenemos bienes que son de lujo cuando es mayor a 1, y los bienes que son solo normales entre 0 y 1. Acá obviamente pongo el concepto de curva de Engel también, porque la curva de Engel es importante para relacionar los bienes inferiores y normales. La curva de Engel, como dice acá, muestra la relación entre bien inferior y normal a partir de la renta y cantidad demandada. Este gráfico es sencillo. Acá tenemos una flecha morada que nos muestra hasta dónde llegan los bienes normales. Si se dan cuenta aquí, a medida que yo aumento la renta, aumento el consumo. O sea, pasé de un punto acá hasta acá. Aumenté la renta, aumenté el consumo para los bienes normales. Pero para el caso de los bienes inferiores, ocurre que al aumentar la renta, ¿cierto? Que es la parte, al aumentar la renta, disminuye el consumo. Y eso es lo que solo viene a definir. Mayor renta, menor consumo. Y eso está dado por la relación de la curva de Engel. Bueno, acá llegamos a nuestro primer comente. Acá voy a dejar de compartir pantalla completa para poder desarrollarlo. Y el primer comente dice lo siguiente. En el mercado competitivo de celulares, se establece que un productor que posee poder de decisión y asume que éste actúa como un homo economicus, que homo economicus tiene que ver con que dado que él tiene información, él toma aquellas alternativas que le dan un mayor beneficio o utilidad. Entonces acá dice que dado que es homo economicus y tiene por decisión, él prefiere subir los precios cuando la elasticidad de la demanda es elástica, ya que ante un aumento en los precios, esto permite que el consumidor pueda elegir otro bien, favoreciendo si es que este tiene más bienes sustitutos. Ya, este comentario en el fondo está mal, pero no es que esté de mal redactado, mal escrito, sino que está mal por lo que está afirmando, ¿ya? En este caso, el comentario sería falso, pero falso debido al hecho de que si es que este usuario tiene el poder de decisión y busca maximizar sus utilidades, entonces a él no le conviene aumentar precio en un tramo elástico de la curva de demanda. ¿Por qué no le conviene? Porque obviamente en un tramo elástico y más cercano a ser perfectamente elástico tenemos más bienes sustitutos. Entonces, como hay más competencia, si yo aumento el precio, ya no va a pasar que no va a haber alguien que me reemplace, sino que el cliente va a ir, el consumidor va a ir y va a ir a otra tienda, a otra marca a comprar. Y eso afecta directamente a la generación de utilidades. ¿Ya? Entonces, a él no le conviene aumentar el precio en un tramo elástico de la curva, debido a que esto no favorece, no favorece a la empresa. Ya, como les explicaba anteriormente, los usuarios van a comprarle a otras marcas. Pero acá, en cambio, si el usuario se da cuenta que está en un tramo, en un tramo inelástico de la curva, o sea, en un tramo en el cual se acerca mucho más a ser un bien de primera necesidad, y independiente del cambio en los precios, se va a tener que seguir consumiendo lo mismo. Entonces, en el caso en el cual el usuario se da cuenta que está en el tramo inelástico de la curva, se da cuenta que me equivoqué, se da cuenta que está en un tramo inelástico de la curva, entonces
le conviene variar los precios. ¿Por qué le conviene variar los precios? Porque en este caso las cantidades a consumir no van a cambiar mucho. Se van a tender a mantener. Y esa sería la respuesta para este comentario. ¿Ya? Después vamos a pasar al ejercicio final, que es un desarrollo. Voy a compartir pantalla nuevamente completa del PowerPoint. Y el ejercicio dice así. Los alumnos de la Universidad de Santiago están realizando una colecta de ropa para la gente en situación de calle. La demanda por este bien está dada por la siguiente curva. Entonces tenemos que la función de demanda está dada por un 250 menos 6px más 7pz menos 2pi más 10 menos raíz del logaritmo natural de R a la 100 por el precio de R más 0,035 por el ingreso. Me dan como dato el precio de I3, el precio de Z1, el precio de R10 y el nivel de ingreso. Y me piden como parte de solución obtener la función de demanda de la ropa. Me piden además que obtener qué pasa en el caso de que tenga un precio inicial 12, en el sentido de la elasticidad precio de la demanda, en qué tramo me ubico. La letra C me pide qué tipo de relación existe entre el bien X y Z y R, o sea, qué relación hay existente entre estos bienes. Y finalmente me piden qué tipo de bien es X, justificando en base al nivel de renta. Y eso tendría que usar la elasticidad renta a la demanda para desarrollarlo. Bien, entonces para ir desarrollando el ejercicio, vamos a partir con la parte A. Voy a cambiar el lápiz, que este no se ve mucho. Ya, el naranjo se debería ver un poco más. Ahí estamos. Entonces, en la letra A tenemos primero que todo la curva de demanda, que está escrita como 250 menos 6px más 7pz, acá menos 2pi, de ahí borro eso, menos 2pi, más 10 menos la raíz del logaritmo natural de Euler a la 100. Y eso por PR más 0,035 por la renta. ¿Ya? O sea, ahí tenemos la ecuación que nos entregan. Además, sabemos que el precio de I es 3, que el precio de Z es 1, que el precio de R es 10 también, y que la renta es 17.500. Entonces, como yo quiero obtener la curva de demanda, debo dejar la cantidad de ropa, o sea, X en función de su precio solamente. Entonces tendríamos que solo reemplazar los valores que nos dan, pero dejando el precio de X como una variable, o sea, no tocándolo. Acá te queda 7 por 1, menos 2 por 3, más todo ese término que está ahí. Si se dan cuenta, eso les va a dar 0 porque el logaritmo natural de Euler a la 100 es 100, la raíz de 100 es 10, y eso 10 menos 10 da 0. ¿Ya? Entonces, bueno, después lo vamos a anular acá. Lo voy a hacer 0 el tiro acá, 0, más 0,035 por 17.500. Entonces, al desarrollar esto matemáticamente, que solamente tendrían que reemplazar, me da una curva de demanda igual de 863,5 menos 6px. Y ahí tendríamos listo la parte A, que sería obtener la curva de demanda. Después la parte B, lo que me piden es evaluar en qué tramo de la curva se ubica un punto que me dan. Me dicen primero que todo que el precio inicial es 12. Y volviendo a A, nosotros sabemos de A que la curva de demanda es 863,5 menos 6 veces el precio de X. Entonces, si yo quisiera obtener la cantidad demandada en función del precio, sería 863,5, como habíamos dicho, menos 6 por 12. Ya, y eso me da un valor igual a 791,5. Entonces, una vez ya tenemos la cantidad demandada, el precio que es de 12, puedo calcular la elasticidad precio de la demanda. Ya que yo la voy a calcular acá como un valor absoluto de la derivada de x con respecto a px, vendría siendo menos 6. La derivada de x con respecto a px menos 6. Entonces, acá me quedaría un menos 6 por 12 sobre 791,5, que es el punto que quiero ver qué pasa en ese punto para la elasticidad. Y al resolverlo, esto me da un valor de 0,098
42, que si se dan cuenta esto es menor a 1 y por ende me encuentro en un tramo inelástico. Tramo inelástico de la curva. ¿Ya? Y ahí obviamente ya quedaría resuelto en qué tramo de la curva estoy. Y si yo quisiera hacer una interpretación, esto quiere decir que por 1% que cambia en el... por 1% que varió el precio, entonces eso implica que la cantidad va a variar un 0,098%. ¿Ya? Entonces es una variación mínima por el precio. Podríamos decir que este bien es mucho más cercano a ser un bien de primera necesidad, ya porque estamos en un tramo inelástico. Se mantiene estático ante los cambios. Después la parte C me pide encontrar la relación entre los bienes. Ya esta es más sencilla. Cuando a ustedes le digan qué tipo de relación existe entre X, Y, Z y R, es directamente la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces voy a partir de la relación entre X y Y. Sería lo mismo que derivar la cantidad con respecto al precio de Y por el precio de Y sobre la cantidad. En este caso, la derivada de la cantidad con respecto al precio de Y está dada por menos 2. ¿Ya? Menos 2 es la derivada. ¿Ya? Y esto por el precio de I sobre la cantidad. Acá un truco importante, sabemos que el precio de I y que la cantidad demandada son mayores a 0. No son negativos. Entonces en ese caso, positivo por negativo es negativo, eso sería menor a 0. Entonces en este caso, X e Y son complementarios. ¿Ya? Entonces, para seguir acá, la parte C, después tenemos la elasticidad precio, o sea, la elasticidad cruzada, pero con respecto al bien Z. Entonces, en este caso sería con respecto al bien Z, que sería la derivada con respecto a X, pero referente al precio de Z, por el precio de Z dividido la cantidad. Volviendo a la primera diapo, tenemos que la derivada de la cantidad con respecto a PZ debería dar 7. Entonces, con 7 aquí me daría 7 por todo eso. Y esto ya sabemos, como habíamos afirmado antes, que no pueden ser valores negativos, tanto P como X. Entonces, en este caso, esto ya vendría siendo mayor a 0, aunque los precios no son negativos y las cantidades tampoco. Y en ese caso, estamos ante presencia de un bien suplementario, ¿ya? X acá y Z son suplementarios. Z suplementarios. ¿Ya? Y finalmente, entre X y R, sería lo mismo que decir la derivada con respecto a X, pero con respecto al precio de R, por el precio de R sobre la cantidad. Y acá pasa algo simple que era que al hacer ese término que acompañaba al PR, que era 10 menos la raíz del logaritmo natural de Euler a la 100, eso me daba 0. Ese término, 10 menos la raíz del logaritmo natural de Euler elevado a 100, me da 0, entonces aquí me quedaría 0 por todo eso. Eso me quedaría 0. Entonces no existe relación acá entre los bienes y X y R son dos bienes independientes entre sí, ¿ya? R independientes. Bueno, y la última, la parte D, me preguntan qué tipo de bien es X, pero en función de su renta. Entonces, en ese caso, para desarrollar esa parte, solamente tendríamos que aplicar la elasticidad renta de la demanda. La elasticidad renta de la demanda viene siendo la derivada de X, pero con respecto a la renta, por la renta dividido en la cantidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, el reemplazar, nosotros teníamos que el término que estaba acompañando a la renta era 0,035, ¿ya? Si yo derivo entonces acá, vamos a volver a la diapo 1. La cantidad con respecto al ingreso me va a dar 0,035 de ese término. Entonces acá me va a quedar 0,035 por el nivel de ingreso que yo lo tengo, porque me lo dan y no cambia, por dividido en la cantidad. Ya acá no tengo el nivel de consumo en este caso. Entonces podría pasar dos casos. Tendríamos un caso 1, acá voy a hacer un cuadrado para separar. Tenemos un caso 1 de este problema, en el cual esto es menor a 1. O sea, como ya sabemos, este término
no puede ser negativo. Además, acabo de descartar uno de los tres casos, que el caso bien inferior. Ya no puede ser bien inferior porque la cantidad no es negativa. Y el ingreso lo tenemos y tampoco es negativo. Entonces ya no puede ser negativo. No es bien inferior. Entonces me voy a tomar el caso en que sea un bien normal solamente. Un bien normal, el caso uno, que debe pasar que para que solo sea bien normal, esto debe darle menor o igual a uno. ¿Ya? En ese caso, estamos en un tramo de elasticidad de renta a la demanda que solamente tenemos un bien normal. Y bueno, al desarrollar este problema, a mí me da que la cantidad demandada debe ser como mínimo 612,5 para que sea un bien solo normal. Ahora, si quiero que sea un bien de lujo, lo que debe pasar es que la misma igualdad sea mayor a uno. ¿Ya? Entonces, en ese caso, para que sea mayor a uno, debe pasar que el XD sea menor a 612,5. Eso lo pueden desarrollar haciendo esta misma desigualdad, pero obviamente debe ser mayor a uno para hacer un bien de lujo. Les va a dar que la cantidad demandada, mayor a uno, debe ser menor a 612,5. Y en ese caso nos ubicamos en un tramo en el cual tenemos bien de lujo. Y esa sería la ayudantía número 4. Muchas gracias.